En este video les voy a hablar del tema de apuntadores. Para esto ya tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Voy a comenzar. Apuntadores. Un apuntador es un tipo de variable que se emplea para el almacenamiento de direcciones. Comúnmente se suele almacenar la dirección de una variable que contiene el dato de interés. El formato general para la declaración de un apuntador es, y bueno, aquí ya tengo el prototipo para la declaración de una variable apuntador, que al igual que el prototipo de declaración de cualquier variable, tendría que definir el tipo y el nombre, solo que en este caso un apuntador viene antecedido por un asterisco. Bien, en esta definición lo que debemos de entender es que un apuntador finalmente es una variable, pero exclusivamente se emplea para almacenar direcciones. Nosotros ya conocemos variables y tipos de variables. Lo único que hay que considerar que esas variables que hemos visto hasta este momento son clasificadas para el almacenamiento de datos y las tenemos de tipo char, de tipo int, float y double. En este caso la clasificación de variables es de tipo apuntador y nos va a servir únicamente para el almacenamiento de direcciones, así que puedo tener apuntadores de tipo char, apuntadores enteros, apuntadores float y apuntadores doble. Bien, vamos a pasar al punto 11.1 para describir lo que deben saber acerca de este tema. En el primer punto dice, la declaración de un apuntador debe ser del tipo acorde a la dirección de variable que desea almacenar. Bien, en este ejemplo del punto número 1, yo tengo declarado dos variables char, una de nombre x y un apuntador de nombre p. Simbólicamente, yo he representado estas variables como sectores de memoria. Si hablo de la variable x, entonces este es un sector de memoria que por un lado ustedes le proporcionan un nombre y por otro el compilador proporciona la dirección donde se va a reservar este sector de memoria para el almacenamiento de un dato. El dato inicial que tiene esta localidad de memoria es un dato basura, puesto que no le hemos asignado un valor inicial. Entonces todas las localidades de memoria tienen datos. No pueden decir que una localidad de memoria no tiene datos o que no tiene nada, porque si nada se refieren a cero, cero también es un dato. Bien, entonces estos sectores de memoria tienen dirección y tienen nombre. El nombre ustedes lo proporcionan. En el caso del apuntador P sucede lo mismo. Es un sector de memoria que por un lado ustedes le proporcionan un nombre y por otro el compilador asigna la dirección donde se designa este sector de memoria para el almacenamiento de direcciones. En el caso de X es una variable para el almacenamiento de datos, entonces yo puedo guardar aquí cualquier valor numérico. Y en el caso de P es una variable apuntador para el almacenamiento de direcciones. Ahora, de acuerdo a la definición del apuntador, yo puedo guardar aquí una dirección, pero esa dirección debe ser una dirección de mi interés, no voy a guardar direcciones basura. Inicialmente a la declaración de mi apuntador no le asigné ninguna dirección, por lo tanto ahorita aquí tiene una dirección basura. Si he de almacenar una dirección aquí, pues entonces sería la de una variable que contiene el dato de mi interés. Entonces aquí, si he de guardar una dirección, sería precisamente la dirección de mi variable x. Sería entonces la dirección EF34. Bien, esto es lo que corresponde a la representación esquemática de una variable y un apuntador. Lo que dice en el punto número 1 es que deben ser del mismo tipo. Si yo tengo una variable char y quiero guardar su dirección, entonces mi apuntador también tiene que ser de tipo char. Si yo declaro una variable entera y quiero guardar la dirección de mi variable entera, pues entonces necesito obligadamente un apuntador entero. Esto es lo que se define en el punto número 1. En el punto número 2 dice, el manejo de apuntadores se realiza mediante los operadores ampersand y asterisco.
En el caso del ampersand se utiliza para asignar una dirección al apuntador. Y entonces aquí tenemos el ejemplo. Nuevamente declaro dos variables. Una variable char y en este caso la estoy inicializando con el carácter A y un apuntador P. Aquí ya está mi representación. A mi sector de memoria que he nombrado X, el compilador me asigna la dirección FE34. Esta dirección recuerden que también es aleatoria, es donde el compilador encuentre el espacio disponible. Entonces este espacio se reserva para el almacenamiento de un dato. El dato que estoy guardando inicialmente es el de A, entonces representativamente estaría aquí almacenando este carácter A, perdón. Y bueno, luego tengo la declaración de mi apuntador. Y sería mi sector de memoria, que por un lado ustedes le proporcionan el nombre y por otro el compilador designa la dirección donde se va a reservar este espacio. Entonces la intención es guardar aquí una dirección y precisamente es la dirección de mi variable X, que es la de FE34. Para yo asignar esta dirección voy a utilizar el operador ampersand y escribiría después de la declaración de mi variable y de mi apuntador, decir que a P, a mi variable apuntador, se le asigne la dirección de mi variable X. Y entonces esta ya sería la asignación y de manera representativa esto es lo que yo tendría. El siguiente operador sería el asterisco y dice que se utiliza para manipular de manera indirecta el dato que se encuentra en la dirección que contiene el apuntador. Bien, es una forma de llegar al dato pero de manera indirecta y de manera indirecta es a través de la dirección. Entonces yo puedo llegar a mi dato de dos maneras. Uno, por medio del nombre de mi variable y dos, por medio de la dirección. Si yo quiero llegar por medio de la dirección lo tengo que hacer a través de un apuntador de manera indirecta para señalar la dirección o guardar la dirección donde se encuentra el dato. Entonces aquí ya tengo yo un ejemplo. Otra vez declaro mis dos variables, una entera y una variable char de nombre X y un apuntador P. En el caso de A le asigno el carácter inicial A y en el caso de P le asigno la dirección de X. Entonces ya con esto el apuntador P está almacenando la dirección de mi variable X. Ahora bien, si yo uso el objeto cout para imprimir lo que hay en la dirección que tiene P, yo aquí estaría viendo en pantalla el carácter A. Yo le estoy diciendo que lo que hay en la dirección que tiene P. ¿Qué dirección tiene P? Bueno, la dirección FE34. ¿Qué hay en esa dirección? El carácter A. Entonces, haciendo esto, yo vería en pantalla el carácter A. Cuidado al omitir el operador asterisco, porque si ustedes ponen cout y solamente ponen P, aquí, omitir este operador le están diciendo que imprime lo que tiene P. Y entonces ustedes verían FE34 porque lo que tiene P es FE34 almacenado en este sector de memoria. Es como si yo escribiera aquí cout X. ¿Qué hay en X? Pues A. Si yo pongo cout P, entonces vería FA34. Pero si le digo cout imprime lo que hay en la dirección que tiene P, o sea, empleando el operador asterisco, entonces lo que hay en la dirección que tiene P es precisamente el dato que se encuentra almacenado que corresponde al carácter A. Bien, esto es para imprimir de manera indirecta el valor contenido en una variable. De manera directa aquí sería cout X. Bien, otra forma de manipular el dato es si yo quiero asignar un nuevo valor, o sea, reemplazar el dato que se encuentra en X. Si yo le quiero asignar un nuevo valor a X, después de haber hecho la asignación, yo puedo escribir X asignación y le doy un nuevo carácter. Eso es de manera directa. De manera indirecta, yo escribo lo que hay en la dirección que tiene mi apuntador P, se le asigna ahora el carácter S, lo cual quiere decir que en la dirección que tiene P, que es FE34, ahora en esta dirección me asignas el carácter S. Si anteriormente estaba el carácter A, entonces ahora este A se reemplaza por una S. Si vuelvo a imprimir,
lo que hay en esa dirección, ahora vería una S. Y esto sería de manera indirecta. De manera directa, si yo pongo aquí cout imprime lo que hay en X, pues ya no voy a ver la A, voy a ver el carácter S. Entonces, cuidado a la hora de emplear estos operadores, porque finalmente son los que me van a permitir asignar una dirección y manipular el dato de manera indirecta. En el punto número 3 dice: es posible realizar cualquier operación aritmética con apuntadores, o sea, pueden hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división y un módulo, aunque con frecuencia se emplea el incremento o el decremento. Bien, cuando se tienen dos apuntadores, entonces pueden desarrollar cualquier proceso aritmético. Supongan ustedes que tienen dos apuntadores que guardan dos direcciones. Cuando ustedes le ponen, por ejemplo, apuntador P y apuntador Q, al apuntador P le ponen P más Q. Lo que están sumando son dos direcciones, no dos datos. Entonces, la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo se hace con direcciones, no con datos. Entonces, el resultado de sumar una dirección con otra dirección, obvio, es tener una nueva dirección. Si yo resto direcciones, tengo una nueva dirección también. Aquí el punto es que dice que lo más frecuente es hacer un incremento o un decremento como parte de un proceso aritmético. Así que bueno, si yo aquí, en vez de hacer una suma, le doy un incremento, escribo P más más, lo que estoy diciendo es que la dirección que tiene P incremente. Entonces, si pongo P más más, la dirección va a cambiar, y aquí sería ahora, después de haber hecho un incremento, FE 35. El asunto es que si yo incremento una dirección, pues yo no sé qué hay ahí. O sea, qué hay en la dirección FE35. Es una dirección que se encuentra abajo de la que asignó X para X. Y yo no sé lo que se encuentra ahí. Para mí sería un dato basura. Entonces, de alguna manera, incrementar o decrementar una dirección que contiene un apuntador carece de sentido, porque yo no sé qué es lo que se encuentra en ese sector de memoria. Sin embargo, si yo lo veo o lo reflejo esto mediante un apuntador referido a un arreglo, tendría algo de sentido. Si ustedes recuerdan del tema de arreglo, que es un arreglo, un conjunto de localidades de memoria continuas. Si yo al apuntador le asigno la primera dirección de mi arreglo unidimensional, digamos que en este caso sea un unidimensional, lo que yo estaría viendo o lo que yo estaría guardando es esa primera dirección que contiene un dato. Si yo incremento esa dirección, entonces estaría pasando al segundo elemento de mi arreglo. Entonces ahí sí tiene sentido, porque yo sé que de manera continua se encuentran esas direcciones y por lo tanto estaría llegando a los datos que se encuentran almacenados en mi arreglo. Entonces, no tiene sentido incrementar un apuntador sobre una variable porque no sé qué es lo que se encuentra hacia adelante o hacia atrás. Pero sí tiene sentido si lo empleo para la manipulación de los datos que se encuentran en un arreglo. En el punto número 4 dice: de igual manera es posible comparar dos o más apuntadores empleando los operadores relacionales. En este caso yo puedo preguntar si la dirección de mi primer apuntador es mayor, menor, diferente, igual que la de mi segundo apuntador. Sin embargo, llegamos al mismo punto que se mencionó en el anterior punto, en el número 3. No tiene sentido hacer una comparación de apuntadores para variables, pero sí tendría sentido si los dos apuntadores hacen referencia a un arreglo. Más adelante vamos a ver el uso de los apuntadores sobre un arreglo. Pasemos al número 5. Dice: el uso de un apuntador se da en el manejo de colecciones de datos. Y aquí ya está el punto principal, ¿no? El manejo de arreglos. Por lo que su relación simplifica la sintaxis al asignar la primera dirección del arreglo al apuntador. Bien, esto es: no tiene sentido
guardar en un apuntador la dirección de una variable, puesto que al incrementar, decrementar, comparar con respecto a otro apuntador, simplemente llegaríamos a nada. No sabemos qué hay en esos sectores de memoria. Pero si utilizo mi apuntador para manipular los datos de un arreglo, aquí sí tiene sentido. Entonces aquí vean, tengo un arreglo char de 5 elementos y tengo un apuntador P también de tipo char. Si yo le quiero asignar a este apuntador P la primera dirección de mi arreglo, o sea el elemento 0, entonces lo que yo escribo es a P le asigno el ampersand, aquí está el operador para asignación de dirección, y luego el elemento, entonces en este caso sería M con índice 0. En este caso P ya está guardando la primera dirección de mi arreglo. De manera simplificada, por la relación arreglo apuntador, puedo escribir P le asigno, en este caso es a M, aquí está mal, no es A, es M. Esta asignación directa me permite guardar en P la primera dirección de mi arreglo. Entonces puedo hacerlo de manera extendida o de manera simplificada por la relación arreglo apuntador. Aquí tomen en cuenta es P, le asigno M. Esto es M, no es A. Una vez que yo he asignado al apuntador la primera dirección de mi arreglo, entonces sí podría yo incrementar el apuntador, ya que esto me va a permitir llegar al segundo elemento de mi arreglo. Si yo sigo incrementando, pasaría al tercer elemento, al cuarto elemento y así sucesivamente. Entonces ya manipular un arreglo mediante un apuntador se facilita mucho, sobre todo cuando trabajamos de manera bidimensional o cuando se trabaja con arreglos de mayor dimensión. Ya en los ejemplos esto va a quedar un poco más claro. Pasamos al sexto punto y último de este tema, que dice: otra forma de manipular los datos del arreglo es por medio del apuntador, es hacerlo de manera indexada. Bien, muchas de las veces no es tan conveniente incrementar un apuntador, ya que si de manera descontrolada ustedes incrementan un apuntador, van a perder la primera dirección que corresponde al primer elemento de su arreglo. Claro que cuando se trabajan con arreglos de manera dinámica, se puede recuperar esa dirección si volvemos a escribir esta línea. A P le asigno la primera dirección de mi arreglo. Pero si se trabaja de manera dinámica, ya no van a poder recuperar esa dirección. De manera estática sí se recupera haciendo esto. De manera dinámica no. Bien, entonces no es tan conveniente incrementar el apuntador. Sin embargo, si lo trabajamos de manera indexada, vamos a podernos desplazar sobre las direcciones del arreglo sin necesidad de incrementar el apuntador. Y bueno, entonces aquí está. Si yo le pongo aquí el valor de P más 0, lo que hay en la dirección que tiene P más 0, vamos a tomar como ejemplo esto. Si yo aquí lo que tiene P es la dirección FE34 más 0, me queda la misma dirección. Lo que hay aquí es A. Entonces estoy en la primera dirección, no me he desplazado. Ahora, en el siguiente caso, lo que tiene P más 1, lo que hay ahí, lo que hay en la dirección P más 1. Entonces aquí sería lo que hay en P, FE34 más 1 sería FE35. Bueno, lo que hay ahí, no sé qué hay ahí, para mí sería un dato basura. En FE35 para mí sería el sector que se encuentra debajo de X, pero que finalmente sería para mí un dato basura. No me interesa ahorita el dato, lo que me interesa es que me desplacé al siguiente sector de memoria sin tener que incrementar, lo cual quiere decir que este proceso aritmético no me modifica el valor que tiene P, solamente se le suma una constante de manera temporal para poderme desplazar a las siguientes direcciones, pero sin afectar el valor original que tiene P, de tal manera que si yo imprimo lo que hay en P, nuevamente regresaría al primer valor de mi arreglo unidimensional. Y entonces yo podría seguir sumando
valores constantes a mi apuntador para desplazarme sobre las direcciones de mi arreglo. Entonces esta escritura también es una escritura extendida. Si yo lo quiero abreviar, quedaría de esta manera. O sea, si esto equivale a esto. Y lo que estamos viendo aquí, P índice 0, P índice 1, P índice N, no lo confundan con un arreglo, porque esto no es un arreglo. Esto es lo que se define como apuntador indexado. Entonces se lee como P indexado en 0, P indexado en 1, P indexado en N. Cuando yo digo P indexado en 1 es porque me desplacé hacia una dirección abajo de la inicial que propuse o a la inicial que le asigné a mi apuntador. De esta manera me voy a poder desplazar sobre las direcciones sin tener que incrementar. El proceso de incremento también me permite desplazarme, pero voy afectando la dirección original. En la forma indexada me voy desplazando, pero sin afectar la dirección inicial. Bien, esto sería la teoría básica para el manejo, para el uso de un apuntador. Vamos a los ejercicios para el manejo y bueno, cómo sería el desarrollo de un ejemplo, de varios ejemplos mediante apuntadores. Para esto, bueno, voy a tomar también algunos de los ejercicios propuestos en arreglos unidimensionales y bidimensionales para su implementación mediante apuntadores. Vamos a pasar al compilador y a desarrollar estos ejemplos para el manejo de mis apuntadores.